¿Qué harías si la persona que juró amarte en la salud y en la enfermedad te abandona en el momento más oscuro de tu vida? Esta no es una historia de ficción. Es la crónica de una traición tan profunda que hiela la sangre y de una fuerza interior tan poderosa que puede cambiar el destino. Prepárate para un viaje emocional que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor y la supervivencia. Porque el final de esta historia es solo el principio de una increíble revelación. Sofía y Javier llevaban 8 años casados. Vivían en un piso luminoso en el barrio de Chamberí, en Madrid, pagando una hipoteca que consumía la mayor parte de sus sueldos. Para el mundo, eran la pareja perfecta, pero entre las 4 paredes de su hogar, la realidad era otra. Javier, a sus 35 años, seguía siendo el niño de su madre, doña Isabel, una mujer de carácter agrio y mirada penetrante que vivía en Usera y cuya opinión era ley. Sofía, por otro lado, se sentía cada vez más agotada. Un cansancio profundo, casi doloroso, se había instalado en sus huesos desde hacía meses. Un cansancio que Javier atribuía a excusas o ganas de no hacer nada, especialmente cuando tocaba la visita semanal obligatoria para limpiar el piso de su madre. El aire en el piso de doña Isabel era denso y olía a cerrado, una mezcla de naftalina y el guiso de lentejas del día anterior. Sofía sentía una punzada en la sien mientras pasaba la bayeta por la encimera de la cocina, cubierta de manchas pegajosas. Su suegra, sentada a la mesa, sorbía su café con leche haciendo un ruido exasperante. A ver, Sofía, que por ahí has dejado una mancha. A mi Javier le gustan las cosas impolutas, ya lo sabes, dijo, sin levantar la vista de su revista del corazón. Un mareo repentino obligó a Sofía a apoyarse en el fregadero. El mundo pareció inclinarse. No me encuentro bien, susurró. Isabel resopló. Siempre con lo mismo. Un poco de voluntad es lo que te falta. Mi hijo trabaja como un burro toda la semana para que luego vengas tú con tus achaques. En ese momento, Javier entró en la cocina, sonriente, ajeno a todo. Mamá, qué bien huele. ¿Has visto, Sofía? Mamá sí que sabe cuidarme. ¿Terminaste ya? Tenemos que irnos, que he quedado para ver el fútbol. La frustración y la impotencia se anudaron en la garganta de Sofía. Quería gritar, decirle que no era una criada, que se sentía realmente mal, que el agotamiento la estaba consumiendo, pero solo pudo asentir en silencio. La opinión de Javier era un espejo de la de su madre, y discutir era como chocar contra un muro. En el coche de vuelta a casa, el silencio era pesado. Javier tarareaba la sintonía de su programa deportivo favorito. Mamá dice que últimamente te ve muy dejada. Soltó de repente, como quien comenta el tiempo. Quizá deberías animarte un poco, no sé, ir al gimnasio. Sofía giró la cabeza para mirarle, incrédula. Javier, te estoy diciendo que me encuentro mal, no tengo fuerzas ni para subir las escaleras. Él suspiró irritado. Sofía, por favor, no empieces. Ya tuvimos bastante drama por hoy. Mañana te tomas un paracetamol y como nueva. Verás que no es nada. Pero Sofía sabía, en lo más profundo de su ser, que sí era algo. Algo que crecía en su interior, tan silencioso y persistente como la humedad en una pared vieja. El fin de semana siguiente, decidieron dar un paseo por el Parque del Retiro. Javier lo propuso como una forma de que a Sofía le diera el aire y se le fueran las tonterías. Ella aceptó, esperando que el sol y el verde la reanimaran. Compró un helado de turrón, su favorito, y se sentó en un banco cerca del estanque mientras Javier hablaba por teléfono, gesticulando sobre negocios y fútbol. El sabor dulce y cremoso del helado le trajo un efímero consuelo. Cerró los ojos, disfrutando del calor del sol en su rostro. De repente, el mundo se volvió borroso. Los sonidos se apagaron. Las risas de los niños se convirtieron en un eco lejano. El barquillo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo.
Lo último que vio fue el rostro de un hombre desconocido que se acercaba a ella con expresión de alarma. Luego, todo se volvió negro. Un silencio absoluto y pacífico la envolvió. Despertó con el pitido rítmico de una máquina y el olor antiséptico de la limpieza hospitalaria. Una luz suave entraba por la ventana, dibujando un rectángulo dorado en la pared blanca. Estaba en una habitación de hospital. A su lado, sentado en una silla, estaba el hombre del parque. Llevaba una bata blanca. «Tranquila, se ha desmayado. Soy el doctor Alejandro Robles. Estaba paseando por el parque cuando la vi caer. Ahora está en el Hospital de La Paz. ¿Cómo se encuentra?» Su voz era calmada y transmitía una seguridad que Sofía no había sentido en mucho tiempo. Intentó incorporarse, confundida y asustada. «Mi marido, Javier», balbuceó. «Le hemos avisado. Debería estar de camino», respondió Alejandro mientras le tomaba el pulso con delicadeza. «Vamos a hacerle unas pruebas, Sofía. Ese cansancio y los mareos que me ha contado su marido que tiene no son normales. Tenemos que averiguar qué ocurre». Por primera vez, alguien validaba su malestar. Alguien la escuchaba. Y eso, extrañamente, le dio más miedo que el propio desmayo. Javier llegó una hora después. Su rostro no mostraba preocupación, sino fastidio. «¿Se puede saber qué ha pasado? Me has hecho dejar a mis amigos plantados», fue lo primero que dijo. Ni un «¿cómo estás?», ni un abrazo. Sofía sintió una punzada de dolor, más aguda que cualquier dolor físico. «Me desmayé, Javier. El médico dice que tienen que hacerme pruebas». Él miró alrededor de la habitación con desdén. «Pruebas, pruebas. Siempre gastando dinero. ¿Y cuánto tiempo te van a tener aquí? Porque esta noche no habrás hecho la cena, supongo. Y mañana hay que ir a casa de mi madre. ¿Recuerdas?». La frialdad de sus palabras era como un golpe. Sofía se limitó a girar la cabeza hacia la ventana, conteniendo las lágrimas. En ese momento, entendió que estaba completamente sola. Su enfermedad, fuera la que fuera, era un inconveniente para él, una molesta interrupción en su cómoda rutina. La promesa del «en la salud y en la enfermedad» se había roto en 1000 pedazos en aquella habitación de hospital. Los días siguientes fueron un torbellino de análisis, resonancias y esperas interminables. Sofía compartía habitación con 2 mujeres, Carmen y Lucía. Carmen, una mujer vivaracha de unos 50 años, con un humor a prueba de bombas, le enseñó que incluso en un hospital se podía encontrar la risa. Lucía, más joven y callada, le ofrecía una comprensión silenciosa que la reconfortaba. Se convirtieron en su pequeña y extraña familia. Javier la visitaba a regañadientes, siempre con prisas, trayéndole revistas viejas y quejándose del precio del parking. Una tarde, el doctor Alejandro Robles entró en la habitación. Su rostro, normalmente sereno, tenía un gesto sombrío. Pidió a Carmen y a Lucía que salieran un momento. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Sabía que la noticia que venía no era buena. Alejandro se sentó a su lado, tomó su mano con una calidez profesional y la miró a los ojos. «Sofía, hemos recibido los resultados. Lamento tener que ser yo quien te lo diga». Las palabras que siguieron fueron precisas, clínicas, pero cada una de ellas era un martillazo en el alma de Sofía. Un tumor inoperable, agresivo. El pronóstico era devastador. «¿Cuánto?», logró preguntar con la voz rota. Alejandro dudó un instante. «Siendo realistas, un par de meses, quizá 3, si el tratamiento paliativo funciona bien. 2 meses, 60 días». El tiempo se contrajo hasta convertirse en un punto insignificante. Su vida entera, sus sueños, sus miedos, todo reducido a un plazo de caducidad. Se quedó mirando un punto fijo en la pared, incapaz de llorar, incapaz de sentir. Era como si la noticia le hubiera ocurrido a otra persona. Alejandro le hablaba de cuidados,
de opciones para manejar el dolor, pero su voz era un zumbido lejano. Cuando se fue, Sofía se acurrucó en la cama, hecha un ovillo, y por fin, el dique se rompió. Lloró en silencio, un llanto amargo y desesperado por la vida que no tendría. Javier estaba en el pasillo, hablando por teléfono, cuando Alejandro salió de la habitación de Sofía. El médico se acercó a él. Su mujer necesita ahora todo su apoyo. La noticia ha sido un golpe terrible. Javier colgó con el ceño fruncido. Doctor, ¿tan grave es? Porque yo tengo mucho trabajo. No puedo estar todo el día aquí. Alejandro lo miró, perplejo por su falta de empatía. Señor, su esposa tiene un pronóstico de 2 a 3 meses de vida. ¿Entiende lo que eso significa? La información pareció, por un momento, atravesar su coraza de egoísmo. Se quedó pálido, en silencio. No entró a ver a Sofía. Se dio la vuelta y se marchó, diciendo que tenía que procesarlo. Esa noche, Sofía escuchó por casualidad a Javier hablando por teléfono con su madre desde el pasillo. Sí, mamá, 2 meses. No sé qué vamos a hacer. Es un problema, un gran problema. La hipoteca, todo. Sofía cerró los ojos. Ni siquiera ante la muerte, ella era una prioridad. Era un problema, una carga. A la mañana siguiente, Javier apareció con doña Isabel. La mujer llevaba un velo de falsa compasión que no ocultaba el brillo calculador de sus ojos. «Ay, hija mía, qué disgusto nos has dado», dijo mientras le daba 2 palmaditas frías en el brazo. Luego, se sentaron ambos junto a su cama, y comenzó la conversación que cambiaría todo. «Hemos estado pensando, cariño», empezó Javier, con un tono meloso que le revolvió el estómago. «Este ambiente de hospital no es bueno para ti, y en casa, con el ruido de Madrid, tampoco vas a estar tranquila». Doña Isabel asintió, solemne. «Lo que necesitas es aire puro, paz, tranquilidad. Hemos pensado en la casa del pueblo, la que te dejó tu abuela. La casa de Valle Sereno, un pequeño pueblo perdido en Extremadura, donde no había estado en años. Un lugar sin apenas cobertura, sin médico permanente. Un lugar para desaparecer». La propuesta era tan cruel, tan evidente, que a Sofía le faltó el aire. La estaban enviando al exilio a morir. Sofía los miró, a él y a su madre, y vio con una claridad aterradora su plan. Querían quitarla de en medio, librarse del estorbo de una mujer enferma, de la carga de cuidarla en sus últimos días. Querían que se desvaneciera en silencio, lejos de sus vidas cómodas y egoístas. «Allí estarás mejor», insistió Javier. «Yo iré a verte siempre que pueda, te lo prometo. Te llevaré la compra, lo que necesites». Una promesa vacía que ambos sabían que no cumpliría. Una extraña calma se apoderó de Sofía. Ya no había nada que perder. El miedo había sido reemplazado por una fría y lúcida resignación. Si iba a morir, no sería bajo la mirada hipócrita de aquella gente. «De acuerdo», dijo, con una voz firme que los sorprendió. «Me iré a Valle Sereno. Preparad las cosas». En su interior, una pequeña llama de rebeldía se encendió. No les daría la satisfacción de verla suplicar. Aceptaría su destierro, pero lo haría bajo sus propios términos. Antes de abandonar el hospital, Sofía hizo una llamada al banco. Con la excusa de necesitar efectivo para sus gastos en el pueblo, pidió retirar una cantidad considerable de la cuenta conjunta. Era el dinero que habían estado ahorrando para cambiar el coche. Una pequeña venganza, un último acto de control sobre la vida que le estaban arrebatando. Javier la llevó al pueblo al día siguiente. El viaje fue silencioso. Él conducía con prisa, ansioso por terminar la tarea. Valle Sereno los recibió con el silencio de la siesta. Un puñado de casas de piedra bajo un sol implacable. La casa de su abuela estaba como la recordaba, con la pintura de la puerta desconchada y el olor a leña fría y a recuerdos. Javier descargó las maletas en el porche. «Bueno, aquí te quedas. Llámame si necesitas algo».
dijo, evitando su mirada. Le dio un beso rápido y torpe en la frente, y se metió en el coche. Sofía lo vio alejarse, levantando una nube de polvo en el camino. Y entonces, el silencio la envolvió, un silencio tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. Se quedó de pie, sola, frente a la casa de su infancia. El aire olía a tierra seca y a jara. Entró. El polvo cubría los muebles como un sudario, pero todo estaba en orden, como si su abuela acabara de salir a por el pan. Se sentó en el viejo sillón de orejas, y un agotamiento profundo la venció. Se durmió. Horas después, la despertaron unos golpes en la puerta. «¡Gente de paz! ¿Se puede? Traigo ayuda si se paga con un trago». Abrió la puerta y se encontró con un hombre de su edad, con el pelo revuelto y una barba de varios días, pero con unos ojos azules increíblemente familiares. «No puede ser». «¿Pablo?», preguntó Sofía. Él la miró, entrecerrando los ojos. «¿Sofía? Madre del amor hermoso, pero si eres tú, ¿qué haces aquí, por todos los santos?». Era Pablo, su compañero de trastadas en los veranos de la infancia. El chico que siempre estaba metido en líos, el que le enseñó a pescar en el río. La sorpresa y la alegría de encontrar un rostro amigo fueron como un bálsamo. Pablo la abrazó con una efusividad que casi la tumba. «Pero mujer, ¿qué te ha pasado? Estás en los huesos». Sofía no supo qué responder, así que se echó a llorar. Él, torpemente, le dio unas palmaditas en la espalda. «Anda, anda, no llores. Sea lo que sea, ya estás aquí. Ven, te presento a mi familia». La llevó a la casa de al lado, una construcción humilde pero llena de vida. Allí conoció a Laura, su mujer, una persona de sonrisa cálida y manos fuertes, y a sus 3 hijas, Alba, Clara y Julia, 3 torbellinos de energía. Le ofrecieron un plato de sopa caliente, y por primera vez en semanas, Sofía sintió hambre. Les contó una versión resumida de su historia, omitiendo el pronóstico fatal, diciendo solo que estaba enferma y necesitaba descansar. Laura la escuchó con una empatía genuina, sin hacer preguntas incómodas. «Pues aquí tienes tu casa, Sofía, para lo que necesites. Somos pocos en el pueblo, pero nos cuidamos unos a otros». Esa noche, Sofía durmió sin pesadillas, arropada por una sensación de pertenencia que creía haber perdido para siempre. Los días en Valle Sereno transcurrían con una lentitud sanadora. Sofía ayudaba a Laura en el huerto, las niñas le leían cuentos, y Pablo le contaba sus sueños frustrados. Soñaba con montar una pequeña granja de pollos de corral, de esos que se crían libres, para venderlos en la ciudad. Pero para eso hace falta dinero, Sofía. Y aquí, el dinero es un animal mitológico. Todos hablan de él, pero nadie lo ha visto, decía con una sonrisa agridulce. Una tarde, mientras miraban un viejo corralón abandonado que pertenecía a Pablo, una idea audaz y liberadora cruzó la mente de Sofía. Tenía el dinero del coche, un dinero que Javier creía que se pudriría con ella. ¿Y si le daba otro destino? ¿Y si, en lugar de desvanecerse, dejaba tras de sí una semilla de futuro? Era una locura, pero era su locura. Era su forma de rebelarse contra el destino que le habían impuesto. Esa noche, reunió a Pablo y a Laura en su cocina. Puso sobre la mesa de madera el fajo de billetes que había sacado del banco. Ellos la miraron, sin comprender. «Es para la granja», dijo Sofía con la voz temblorosa por la emoción. «Es para vuestros pollos, para vuestro futuro». Pablo se quedó sin palabras. Laura se llevó las manos a la boca con los ojos llenos de lágrimas. «Sofía, no podemos aceptar esto. Es muchísimo dinero. ¿Cómo te lo vamos a devolver?». Sofía sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «No tenéis que devolverlo. Consideradlo una inversión. Quiero que, cuando ya no esté, sepáis que ayudé a construir algo bueno. Es lo único que pido». Hubo un largo silencio, cargado de emoción. Finalmente, Pablo, con la voz quebrada, asintió.
Haremos la mejor granja de toda Extremadura, Sofía. Te lo juro por mis hijas. Llevará tu nombre. En ese acto de generosidad, Sofía encontró un propósito. Su final no sería un punto y aparte, sino un punto de partida para otros. Mientras tanto, en Madrid, el doctor Alejandro Robles no podía quitarse a Sofía de la cabeza. Su caso le había afectado de una manera inusual. La tristeza en sus ojos, su resignación silenciosa. Había algo en ella que le impedía simplemente archivar su expediente y seguir adelante. Movido por un impulso que no sabía explicar, envió los resultados de las pruebas de Sofía a un antiguo colega, un oncólogo puntero que trabajaba en una clínica privada en Navarra, famosa por sus tratamientos experimentales. No esperaba nada, era más un gesto de desesperación que de esperanza. Pero una semana después, recibió una llamada que hizo que su corazón diera un vuelco. «Alejandro, soy Iñaki», dijo la voz al otro lado. «He visto el caso que me mandaste. Es complicado, pero en nuestra clínica estamos iniciando un ensayo clínico para este tipo de tumor. Los resultados preliminares son prometedores. Hay una posibilidad. Una pequeña pero real posibilidad. La esperanza era un fármaco potente. Alejandro sintió una oleada de adrenalina. Tenía que encontrar a Sofía. Inmediatamente. Llamó a su teléfono, pero saltaba directamente al buzón de voz. Fue a su piso en Chamberí, pero nadie abrió. El portero le dijo que no los había visto en semanas, que creía que se habían ido de vacaciones. Desesperado, recordó el nombre del hospital donde la habían ingresado, La Paz. Buscó en los registros y encontró el teléfono de Javier. Lo llamó. La respuesta de Javier fue fría y cortante. «Sofía no quiere ver a nadie, está descansando en el campo, por favor no la moleste». Y le colgó. La actitud de Javier encendió todas las alarmas de Alejandro. Algo no encajaba, no se rindió. Volvió al edificio de Sofía y esta vez tuvo suerte. Se encontró con una vecina mayor que sacaba a pasear a su perro. Le explicó la situación, la urgencia. La mujer lo miró con desconfianza, pero la desesperación en los ojos de Alejandro la convenció. «Pobre chica», dijo la anciana. «El marido es un cretino. Creo recordar que ella tenía una casa en un pueblo de su abuela. Valle Sereno, creo que se llama, en Extremadura». Alejandro no se lo pensó 2 veces. Metió una pequeña maleta en su coche y puso Valle Sereno en el GPS. Condujo toda la noche, con la imagen de Sofía en su mente. El miedo a llegar demasiado tarde luchaba con la esperanza de poder ofrecerle una oportunidad. Llegó al pueblo al amanecer. El lugar parecía dormido, anclado en otro tiempo. Preguntó a un anciano que regaba sus geranios por la chica de Madrid. El hombre le señaló una casa al final de la calle, de cuya chimenea salía un fino hilo de humo. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Llamó. La puerta se abrió y allí estaba ella, más delgada, más pálida, pero con una luz en los ojos que él no le había visto antes. Llevaba un delantal manchado de tierra y en sus manos sostenía un pollito recién nacido. La sorpresa en el rostro de Sofía fue inmensa. «¿Doctor? ¿Qué? ¿Qué hace usted aquí?» Él entró, y en la humilde cocina de la casa de su abuela, le contó todo. Le habló del ensayo clínico, de la clínica en Navarra, de la posibilidad. Sofía lo escuchaba en silencio, mientras el pollito piaba en sus manos. La esperanza era aterradora. Había aceptado su destino. Había encontrado una especie de paz en su final. Volver a tener esperanza significaba volver a tener miedo. Miedo a que no funcionara. Miedo a la decepción. «No lo sé, Alejandro», susurró ella. «He hecho las paces con todo esto». Él le tomó las manos. Estaban frías. «Sofía, no te pido que creas en milagros. Te pido que luches. Si hay una sola oportunidad entre 1.000.000, no merece la pena intentarlo. Lucha por ti.
por la vida que aún puedes tener. En ese momento entraron Pablo y Laura. Al ver la angustia en el rostro de su amiga, entendieron que algo grave pasaba. Alejandro les explicó la situación. Fue Pablo quien, con su franqueza directa, dijo las palabras que Sofía necesitaba oír. ¿Pero tú estás tonta o qué? ¡Claro que vas a ir! Nosotros cuidaremos de todo. Tienes que volver para la inauguración de la granja. ¡So vaga! El viaje a Navarra fue el comienzo de algo nuevo. Durante el trayecto, Sofía y Alejandro hablaron durante horas. Ella le contó la verdad sobre Javier, sobre su soledad. Él le habló de su pasión por la medicina, de por qué seguía soltero, dedicado en cuerpo y alma a su trabajo. Descubrieron una conexión profunda, una sintonía que iba más allá de la relación médico-paciente. Al llegar a la clínica, un edificio moderno y luminoso rodeado de bosques, se despidieron. «Lucharé», le dijo Sofía con una determinación recién encontrada. «Lo sé», respondió él, «y yo estaré aquí esperando». Durante los meses siguientes, el tratamiento fue brutal. Hubo días en los que Sofía deseó rendirse, el dolor, las náuseas, la debilidad extrema. Pero entonces pensaba en Valle Sereno, en la sonrisa de las niñas de Pablo, en la promesa de la granja. Y pensaba en Alejandro, que la llamaba cada día, cuya voz se convirtió en su ancla, en su faro en medio de la tormenta. Poco a poco, contra todo pronóstico, su cuerpo empezó a responder. Las células cancerígenas comenzaron a remitir. Mientras Sofía luchaba por su vida, inició los trámites de divorcio. Un abogado la representó. Javier, al recibir la notificación, montó en cólera. No por perder a su mujer, sino por la reclamación de la mitad del piso. Su madre lo azuzaba. «No puedes permitirlo. Ese piso es tuyo. Con lo que le queda, no aguantará el proceso. Si alargas las cosas, todo será para ti». Y eso hizo. Puso trabas, recurrió, retrasó cada paso del proceso, esperando que la enfermedad de Sofía resolviera el problema a su favor. No sabía nada de su tratamiento, y ni siquiera se molestó en preguntar. Para él, su mujer ya estaba sentenciada. Mientras tanto, la relación entre Sofía y Alejandro se había transformado en un amor profundo y sereno. Cuando por fin los médicos le dieron la noticia de que el tumor estaba en remisión completa, la primera persona a la que llamó fue a él. Lloraron juntos por teléfono, una mezcla de alivio, alegría y incredulidad. La vida le estaba dando una segunda oportunidad. Pasó casi un año. Un año de recuperación, de volver a aprender a vivir, de fortalecerse. Sofía y Alejandro decidieron empezar su nueva vida en Valle Sereno. Él consiguió un puesto como médico rural, cubriendo varios pueblos de la comarca. La paz del campo era el mejor remedio para Sofía. La granja de Pablo y Laura, bautizada como Granja La Esperanza, era un éxito. Vendían sus pollos y huevos a restaurantes de la ciudad, y la vida de la familia había cambiado por completo. Decidieron casarse. Una boda sencilla, en el pequeño ayuntamiento del pueblo de al lado, seguida de una celebración en el patio de la granja. Querían estar rodeados de la gente que de verdad los quería. Pablo, Laura y sus hijas, Carmen y Lucía, sus amigas del hospital, y la vieja vecina de Madrid que había ayudado a Alejandro a encontrarla. Sofía, con un sencillo vestido color marfil, se sentía más viva y hermosa que nunca. La vida, que casi le fue arrebatada, ahora brillaba con una intensidad deslumbrante. Ese mismo fin de semana, en Madrid, Javier y doña Isabel llegaron a una conclusión. Había pasado un año. El proceso de divorcio seguía estancado. «Esa ya no está en este mundo, hijo», sentenció Isabel. «Tenemos que ir al pueblo, buscar su tumba, conseguir un certificado de defunción o algo. Con eso, el juez te dará el piso entero y se acabaron los problemas». A Javier no le entusiasmaba la idea de volver a aquel pueblo polvoriento, pero la perspectiva de quedarse con el piso entero era demasiado tentadora. El sábado por la mañana pusieron rumbo a Valle Sereno.
Iban preparados para una búsqueda macabra, para recorrer el pequeño cementerio del pueblo. Iban buscando la prueba de la muerte de Sofía. Estaban a punto de encontrar la prueba de su nueva vida. El destino, con su ironía afilada, los estaba guiando hacia el último acto de aquella tragedia que ellos mismos habían escrito. Llegaron a Valle Sereno a mediodía. El pueblo parecía más animado de lo normal. Se oía música y risas a lo lejos. ¡Qué gente más rara, siempre de fiesta!, masculló doña Isabel. Aparcaron cerca del pequeño cementerio, un recinto de muros encalados y cipreses. Entraron. El sol caía a plomo. Empezaron a caminar entre las lápidas, buscando el nombre de Sofía. «Esto es absurdo, mamá. ¿Cómo vamos a encontrarla así?», se quejó Javier. De repente, un cachorro de mastín, grande y torpe, salió corriendo de entre las tumbas y empezó a ladrarles juguetonamente. «¡Fuera, bicho!», gritó Isabel. En ese momento, oyeron una voz que los dejó helados, una voz que conocían perfectamente. «¡Thor, ven aquí, trasto!». Javier se giró lentamente. Hacia ellos caminaba una mujer. Llevaba un vestido precioso, el pelo suelto y una sonrisa radiante. Era Sofía, viva, resplandeciente. A su lado, un hombre la cogía de la mano. La comitiva que los seguía, vestida de fiesta, se detuvo en seco al verlos. La mandíbula de Javier cayó hasta el suelo. Doña Isabel se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. «Tú», acertó a decir Javier. «¿Qué haces aquí? Se supone que tú...». No pudo terminar la frase. Sofía lo miró, y en sus ojos no había odio, solo una lástima infinita y una paz inquebrantable. «¿Se supone que estaba muerta? ¿Eso veníais a buscar? ¿Mi tumba?». «Lamento decepcionaros». Alejandro se puso un paso por delante de ella, en un gesto protector. Pablo, que venía detrás, los miró con un desprecio absoluto. «¿Se puede ser más miserable?», escupió. «Venir a buscar la tumba de una persona a la que abandonasteis para morir». La humillación cayó sobre Javier como una losa. No había nada que decir. Su codicia, su crueldad, todo quedaba expuesto bajo el sol de Extremadura, ante la mujer que había renacido de las cenizas de su traición. Doña Isabel fue la primera en reaccionar. Agarró a su hijo del brazo con la cara descompuesta por la rabia. «Vámonos de aquí, Javier. Esto es una farsa, una estafadora, eso es lo que es». Lo arrastró hacia la salida del cementerio, lanzando miradas envenenadas a todo el grupo. Javier la siguió como un autómata, sin atreverse a mirar atrás. La imagen de Sofía, feliz y enamorada, se le había grabado a fuego en la retina. Había perdido no solo un piso, sino la última pizca de su dignidad. Mientras se alejaban, el grupo de amigos rodeó a Sofía. Laura la abrazó. «No dejes que te arruinen el día, amiga». Sofía respiró hondo y sonrió. «No lo han hecho. Al contrario. Acaban de cerrar el último capítulo de mi vida anterior. Ahora, por favor, vámonos. Tenemos una boda que celebrar». Y cogida del brazo de Alejandro, se dirigió de nuevo hacia la granja, hacia el sonido de la música, hacia su futuro. La fiesta continuó con más alegría si cabe. La extraña aparición en el cementerio se convirtió en una anécdota que demostraba el triunfo de la vida sobre la mezquindad. Durante el brindis, Pablo se levantó, con una copa en la mano y lágrimas en los ojos. «Quiero brindar por Sofía, no solo porque hoy se casa con un hombre maravilloso como Alejandro, sino porque ella es el corazón de nuestra granja, de nuestra esperanza, y como las buenas noticias nunca vienen solas». Miró a Laura, que se sonrojó y se tocó el vientre. Parece que la familia va a crecer, y esta vez viene un niño. Los gritos de júbilo y los aplausos resonaron en todo el patio. Pablo, el padre de 3 princesas, por fin tendría a su heredero. Sofía miró a su alrededor. La amistad sincera de Carmen y Lucía, el amor incondicional de Laura y Pablo, la risa de las niñas, y la mano de Alejandro, que sostenía la suya con fuerza.
Había estado a punto de perderlo todo, y ahora lo tenía todo. Pero no era la misma Sofía. Era una mujer nueva, forjada en el dolor y renacida en el amor. Al atardecer, mientras los últimos rayos de sol teñían el cielo de naranja y púrpura, Sofía y Alejandro se apartaron del bullicio. Caminaron hasta el borde del campo de girasoles que lindaba con la granja. El cachorro, Thor, correteaba feliz entre ellos. «Hace un año», dijo Sofía en voz baja. «Creía que mi vida se acababa. Me sentía invisible, rota. Me abandonaron en este mismo lugar para que me apagara en silencio». Alejandro la rodeó con sus brazos. «Pero no te apagaste. Brillaste con más fuerza que nunca. Te salvaste a ti misma, Sofía. Yo solo te mostré una puerta, pero fuiste tú quien tuvo el coraje de cruzarla». Ella se apoyó en su pecho, escuchando el latido tranquilo de su corazón. «Gracias por encontrarme», susurró. Él le besó la frente. «Gracias a ti por dejarte encontrar». El aire olía a tierra y a futuro. Un futuro que olía a esperanza, a hogar. Un futuro que habían construido juntos. La noche cayó sobre Valle Sereno, salpicando el cielo de estrellas. La música se había suavizado y ahora sonaba una melodía lenta. Las parejas bailaban abrazadas en el centro del patio, iluminado por guirnaldas de luces cálidas. Sofía y Alejandro se unieron a ellos. Mientras se movían lentamente al compás de la música, Sofía pensó en el increíble viaje que había sido su vida en el último año. Había aprendido que la familia no siempre es la de sangre, sino la que te elige y te cuida en la tormenta. Había descubierto que la verdadera fuerza no reside en no caer, sino en la voluntad de levantarse una y otra vez. Y había entendido que el amor verdadero no es el que te ata, sino el que te da alas para volar, incluso cuando crees que ya no puedes más. Miró a los ojos a Alejandro y supo que estaba en casa. Por fin, después de tanto tiempo, estaba en casa. Javier condujo de vuelta a Madrid en un silencio sepulcral. Su madre, a su lado, no paraba de farfullar, de culparlo, de insultarlo por su estupidez. Pero él apenas la oía. Su mente era un caos. La imagen de Sofía, vibrante y feliz, se repetía una y otra vez. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de lo que había perdido. No el piso, no el dinero. Había perdido a la mujer que una vez lo amó, a la que él había desechado como un objeto roto. Comprendió que su madre no era un apoyo, sino una jaula que lo había mantenido débil e inmaduro toda su vida. Al llegar a Madrid, por primera vez, no la dejó hablar. «Mamá, cállate», dijo con una voz extraña, vacía. «A partir de mañana me busco un piso, se acabó». Se había liberado de Sofía, sí, pero ahora entendía que la verdadera cadena que lo aprisionaba era otra. Y romperla sería su propia batalla, una que tendría que librar completamente solo. Su castigo no sería la pobreza, sino la soledad que él mismo había sembrado. La boda en Valle Sereno no fue el final de una historia, sino el luminoso comienzo de muchas. Sofía no solo sobrevivió, floreció, demostrando que incluso en la tierra más árida, la esperanza puede echar raíces. Javier y su madre se enfrentaron al eco de sus propias decisiones, descubriendo que la verdadera miseria no es la falta de dinero, sino la ausencia de humanidad. La vida le dio a Sofía una segunda oportunidad, y ella la abrazó con la fuerza de quien ha mirado a la muerte a los ojos y ha decidido seguir bailando. Su historia es un poderoso recordatorio de que nuestro valor no lo definen quienes nos abandonan, sino nuestra capacidad para reconstruirnos y encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. Gracias por acompañarnos en este viaje tan intenso. Si esta historia te ha emocionado, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué has sentido. ¿Crees en las segundas oportunidades?